Así que esta es la última sesión de esta conferencia que tiene como fin exaltar en esta ocasión la autoridad de las Escrituras. Y vimos en la noche de ayer lo que fue una introducción a este concepto de la inspiración de la Biblia como base para la autoridad que encontramos en las Escrituras. Y para recapitular, para recordar un poquito lo que habíamos hablado, en esencia el mensaje era que nosotros, o Dios puede edificar la iglesia en base a la proclamación de la palabra de Dios y que nosotros como ministros debemos basar nuestros mensajes en la autoridad final de la Biblia, cuyo origen es divino. Este es un libro especial. No es como cualquier otro libro. Este libro ha sido inspirado, exhalado, expirado por parte de Dios y es la palabra viva y eficaz de Dios, digna de juzgar a todo ser humano y toda cosa creada. Esta noche quiero continuar en ese mismo tema y hablar de otro concepto y tiene más que ver con lo que llamamos la inerrancia de las Escrituras. La inerrancia de las Escrituras. Fue en el año 1957 que el doctor E.J. Young dijo lo siguiente, escuchen, 1957. Él dice, la verdadera razón por la que los hombres se oponen a la doctrina de una escritura infalible es que no están dispuestos a abrazar la doctrina bíblica de la inspiración. Él dice, no hay tal cosa como la inspiración que no lleve consigo el corolario o la consecuencia de la infalibilidad. Una Biblia que es falible, y hablamos por supuesto de los documentos originales, dice, una Biblia que es falible es una Biblia que no es inspirada. No existe un término medio. Cerraba esa cita E.J. Young en el año 1957. No existe un término medio. Si nosotros afirmamos que la Biblia es infalible, entonces también afirmamos que es inspirada. Y por el otro lado, si nosotros decimos que la Biblia puede errar, es decir, que es falible, entonces, como consecuencia, también debemos afirmar que la Biblia no es de origen divino, que no es inspirada por Dios. Estas palabras funcionan como un resumen anticipado de lo que va a ser la siguiente sesión. Y la razón por la cual nosotros no comenzamos el día de ayer con la doctrina de la inerrancia es porque la doctrina de la inerrancia fluye por naturaleza de la doctrina de la inspiración de la Biblia. ¿Qué es lo que la doctrina de la inerrancia afirma? La inerrancia afirma que el Dios verdadero, el Dios eterno verdadero, ha exhalado, ha expirado una palabra verdadera en todas sus partes. En todas sus partes. Eso es lo que la inerrancia afirma. Ahora, no todos están de acuerdo con esta definición preliminar y por eso quiero hablar un poquito más en la siguiente hora al respecto. Es necesario describir en detalle el concepto bíblico de la inerrancia. Así que ayer vimos 3 puntos, vimos la duda, ese era uno de los puntos que vimos ayer, la duda acerca de la inspiración que se plantea hoy en los círculos evangélicos a raíz del posmodernismo, vimos también la definición y vimos la declaración de parte de Jesús sobre la naturaleza misma de la palabra de Dios. Y hoy también tengo 3 puntos, y lo primero que quiero hacer antes de entrometernos o meternos en el tema, quiero orar. También vamos a inclinar nuestros rostros. Querido Padre, te damos muchísimas gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque la verdad es que tuvimos un tiempo maravilloso estos 2 días, o este día y medio, para poder contemplar la majestuosidad de tu nombre a través de la exposición de tu palabra. Gracias, Señor, no solo por la exposición de tu palabra, también por la adoración que tuvimos y también por el sacrificio que vimos de tantos hombres y mujeres entregados en esta iglesia a servirnos de tantas maneras tangibles. Gracias por cada uno de los que estuvieron atrás de cámaras, en el sonido, preparando, orando, moviendo sillas.
coordinando, preparando comida. Gracias, Señor, porque eso produjo, Señor, cultivó una comunión íntima los unos con los otros. Porque habían hombres y mujeres que estuvieron dedicados a servirnos este día y medio. Nosotros pudimos tener coinonía, comunión los unos con otros. Señor, gracias por su sacrificio. Gracias por su servicio. Bendíceles a cada uno de ellos. Señor, y te ruego que nos bendigas ahora mientras abrimos tu libro para entender este tema tan, pero tan importante para la iglesia. No solo para el ministro, pero también para la congregación entera, la inerrancia de la Biblia. Padre, te ruego que tu Espíritu nos ministre, que tu palabra nos hable, Señor, y que podamos salir de aquí edificados. Lo pedimos todo esto en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Lo primero que quiero que veamos, si están tomando notas, y esto va a servir estos puntos como una guía a lo que va a ser nuestro sermón, es la discusión. La discusión. El término inerrancia significa literalmente sin error. Eso es lo que significa, si lo buscan en la Real Academia Española o en algún diccionario en español, eso es lo que significa el término inerrancia, sin error. Cuando nosotros aplicamos ese término de inerrancia a las Escrituras, es decir, a la Biblia, este término significa que la Escritura, otra vez, en sus escritos originales, no contiene error. No contiene ningún error. Pónganlo de modo diferente. La Escritura, cuando afirmamos la inerrancia, decimos que es verdadera en todo lo que afirma. Es verdadera en todo lo que afirma. No contiene ningún error en sus escritos originales. Por supuesto, la Biblia no trata con todas las cuestiones sabidas y por haber del mundo, pero en todas las que sí trata, la Biblia siempre dice la verdad. Siempre dice la verdad. Sus afirmaciones son siempre verdaderas. Las declaraciones de la Biblia son siempre confiables. Podemos confiar en la palabra de Dios porque no erra nunca. Kevin Van Hooser, que es un teólogo, dice lo siguiente: decir que la Escritura es inerrante, escuchen, es admitir por fe que los autores dicen la verdad en todo lo que afirman. Es admitir por fe que los autores dicen la verdad en todo lo que afirman. Entonces, cuando la Escritura se interpreta debidamente, no afirma nada que sea falso o contrario a los hechos. Por otro lado, esto crea también una aplicación práctica, porque cuando nuestra interpretación plantea alguna posible contradicción, se debe suponer, si afirmamos la doctrina de la inerrancia, que nuestra interpretación debe revisarse y no la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios nunca erra, pero nosotros sí somos seres falibles, que estamos sujetados al error, que podemos incluso interpretar la palabra de Dios de manera incorrecta. Por eso Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa correctamente la palabra de verdad, que usa bien la palabra de verdad. Eso quiere decir que la palabra de Dios puede usarse de manera incorrecta. De hecho, la mayoría de las sectas, la mayoría de estos movimientos no verdaderos, muchas de ellas, la mayoría, afirman que están basadas en la palabra de Dios. Utilizan la palabra de Dios, pero la utilizan de manera incorrecta para defender sus posiciones. O sea, el error no está en la Biblia, el error está en nuestra interpretación muchas veces. Por eso debemos esforzarnos, y mucho más el maestro, mucho más el pastor. Habiendo dicho esto, desde un punto de vista histórico, el término que nosotros conocemos en doctrina, en teología sistemática como infalibilidad, ha sido en general un término sinónimo a lo que también nos referimos por inerrancia. La palabra infalible significa que es incapaz de conducir a conclusiones erradas o de cometer errores. Eso es lo que significa infalible, que no conduce al error, a conclusiones erradas.
A Dios no solo se le atribuye la autoría de la Biblia, sino también, como vimos ayer por la noche, a Dios también se le atribuye, por obra del Espíritu Santo, la supervisión de la creación, de esta revelación perfectamente escrita. Dios no solo la origina, Dios no solo la inspira, Dios no solo inspira la Escritura, sino que también Él supervisa mediante la obra misteriosa del Espíritu Santo que lo que está escrito sea perfecto en todas sus partes. Como resultado, nosotros tenemos una Escritura que no puede conducir al error. Es infalible. No tiene capacidad la Biblia de conducir al error. ¿Por qué? Porque su autor es infalible por naturaleza. Dios nunca conduce al error, de modo que podemos concluir que su palabra tampoco conduce al error. Ahora, esto no quiere decir que los autores bíblicos en sí eran intrínsecamente infalibles. Como todos los demás seres humanos, los autores bíblicos eran propensos al error. Claro que lo eran. Y ayer lo ilustrábamos, ¿se acuerdan? Con Dios siendo capaz de dibujar en el suelo una línea recta con una vara que no sea recta necesariamente, torcida. ¿Los seres humanos, los autores bíblicos, eran propensos al error? Por supuesto que sí. Pero justamente fue esa cualidad de que eran seres humanos que se podían equivocar, que podían cometer error, que hizo que Dios tuviese que supervisar la obra y que sea un requisito que el Espíritu Santo estuviese sobre ellos, moviéndolos, como vimos en 2 de Pedro 1:21, impulsándolos para garantizar que la revelación que ellos estaban escribiendo sea perfecta en todas sus partes. En pocas palabras, entonces podemos decir que la infalibilidad afirma que la Biblia es fidedigna porque Dios es fidedigno. Es una manera fácil de recordarlo. La infalibilidad afirma que la Biblia es fidedigna, es confiable porque Dios es fidedigno y por su parte es confiable, siempre. Dios nunca nos engaña. Dios nunca conduce al error, nunca dice verdades a medias. Y lo mismo podemos pensar y afirmar acerca de la Biblia. Ahora, ¿por qué defino la infalibilidad? Dijimos que íbamos a hablar de la inerrancia, ¿no es así? Lo que pasa es que en los años 1960 en adelante hubo algo que sucedió en la iglesia. Se entrometió otra vez por medio de la academia, pero a comienzos de la década del año 1960 se comenzó a utilizar el término infalibilidad de otra manera. Así como hay términos que nosotros usamos en inglés o en castellano que muchas veces dejan de significar lo que alguna vez significaron. ¿Sí? Se le asigna otro significado. Bueno, esta palabra, la palabra infalibilidad, dejó de usarse de esta manera. Y algunos se apropiaron de este término infalibilidad para decir, escuchen, que la Biblia es fidedigna, es digna de confianza, en el sentido que no enseña ninguna doctrina falsa o equívoca en relación con la fe y con la práctica. Y por ahí estamos bien, pero escuchen también lo que dicen. Ellos dicen, empezaron a decir en el año 1960, que la Escritura no es objetiva y exacta en todas sus palabras, pero su mensaje sí lo es. O sea, en los asuntos de fe y de práctica, de teología, la Biblia es confiable, empezaron a decir algunos. Pero no necesariamente en todos los detalles. Su mensaje principal es fidedigno, es confiable, pero no necesariamente todos los datos que contienen, empezaron a decir algunos en el año 1960. Entonces, algunos empezaron a afirmar que puede haber, y de hecho hay, errores en la Biblia. Por ejemplo, Stephen Davids señala lo siguiente, dice, la Biblia, escuchen estas palabras, la Biblia es infalible, dice él, como yo defino el término. La Biblia es infalible como yo defino el término, pero no es inerrante, dice él. Es decir, hay errores, dice, históricos en la Biblia, hay errores científicos en la Biblia, pero no he encontrado ninguno en asuntos de fe y práctica. Esto es lo que se empezó a afirmar en la década de 1960 en adelante.
Ya infalibilidad no significaba lo mismo que supo significar antes. Ahora la Biblia es confiable en su mensaje general, en que conduce a la salvación, en asuntos de fe y práctica, pero no en detalles científicos, no en su historicidad. Entonces ellos podían decir que la Biblia sigue siendo determinante para la iglesia, sigue siendo la norma de nuestra fe, pero que puede contener, y de hecho hay, errores en la Biblia. Y tristemente, como siempre sucede, aunque esta perspectiva de la infalibilidad, de esta nueva definición de este término se generó en círculos académicos, con el paso del tiempo se infiltró ¿a dónde? A la iglesia. A la iglesia. Eventualmente esta definición empezó a moverse por los pasillos de la iglesia y especialmente de muchas iglesias evangélicas. Pero esta simple modificación de lo que significa la palabra infalibilidad, la definición histórica de la infalibilidad, es realmente peligrosa. Es realmente peligrosa. Si uno limita la infalibilidad o la veracidad de la Escritura a algunas partes, ¿qué nos garantiza que su mensaje general no esté propenso al error? ¿Por qué someternos a la autoridad de la Biblia si no es fidedigna en todas sus partes? Además, debemos preguntarnos, si nosotros tenemos ese criterio y definimos infalibilidad de esa manera, debemos preguntarnos quién es el que determina cuáles partes tratan con asuntos de fe y práctica y son confiables y cuáles no. ¿Quién es el juez? Noten rápidamente algo que introdujimos ayer a la noche, el concepto del posmodernismo. Nosotros leemos y somos jueces de la Biblia y la Biblia no es un juez sobre nosotros. Nosotros terminamos con esta definición de infalibilidad juzgando cuáles asuntos de la Biblia son confiables y cuáles no. El hombre, que es un ser falible, termina sentándose como juez por sobre la palabra de verdad. ¿Cuál es el criterio para determinar las áreas de errores que son irrelevantes, por ejemplo? ¿Cómo hacemos para determinar eso? Parece ser entonces que en el fondo esta perspectiva no está dispuesta a aceptar toda la Escritura como veraz, como confiable, como fidedigna, aunque ellos dicen que su autor es infalible por naturaleza. Esa es la discusión que se generó en la primera década del año 1960 y se introdujo en los círculos académicos y que eventualmente llegó a los púlpitos de muchas iglesias evangélicas. Este concepto de que la Biblia puede contener, y de hecho contiene errores, pero que en su mensaje es confiable. Ahora déjenme ir al segundo punto, la descripción. Vimos la discusión, déjenme ir al segundo punto, la descripción. Porque a raíz de esta discusión, como siempre sucede, fue necesario volver para atrás y definir cuál es la posición bíblica con respecto a la doctrina, a la naturaleza de la Biblia, con mayor precisión. Porque algunos estaban socavando la autoridad de la Biblia al decir que tenía errores. Entonces, para describir la naturaleza sin error de la Biblia, ahora en muchos círculos se distingue entre la infalibilidad y la inerrancia, que en su tiempo supieron ser términos sinónimos, ahora ya no lo son. Entonces, mientras que la infalibilidad describe que la Biblia no puede errar, la inerrancia afirma su cualidad de estar libre de error. Son similares, pero no son iguales. La infalibilidad asume que la Biblia no puede errar, mientras la inerrancia afirma su cualidad de estar libre de error. O sea, la infalibilidad se refiere a su potencial, no puede errar. Mientras que la inerrancia afirma justamente su realidad de ser. No erra, no contiene ningún error, está exenta de fallos en todas sus partes. Es perfecta en concordancia con la verdad de Dios absoluta. No solo no conduce al error, sino que no tiene ningún error. El Dr. Ryrie proporciona el siguiente
La siguiente manera de recordar esto, la siguiente deducción lógica para ver este concepto de la inerrancia en la Biblia. Él dice, la Biblia afirma que Dios es verdad, ¿no es así? Romanos capítulo 3, versículo 4 dice que Dios es siempre veraz. Romanos 3, 4. Tito capítulo 1, versículo 2 dice que Dios no miente, nunca miente. Y Dios siempre es verdad. Entonces, Ryrie afirma esta primera verdad que afirma también la Biblia, de que Dios es verdad y siempre dice la verdad. Por el otro lado, nosotros sabemos, de acuerdo a 2 de Timoteo 3:16, 2 de Pedro 1:21, que la Escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. Entonces podemos concluir, porque esto lo afirma la Biblia, que si Dios siempre dice la verdad y nunca miente, y si la Biblia es inspirada por Dios, entonces podemos deducir que la Escritura es verdad. ¿Por qué? Porque es el producto del aliento de Dios, del soplo de Dios. Dios está detrás del origen de la Escritura. El artículo 11 de la Declaración de Chicago sobre la inerrancia en el año 1978 lo expresa de la siguiente manera. Escuchen. Afirmamos que la palabra de Dios, siendo impartida por inspiración divina, es absolutamente fidedigna, de modo que lejos de confundirnos, es veraz y confiable en todas las cuestiones que trata, en todas. Siempre es confiable, nunca miente. Cuando afirmamos esto, en esta descripción de lo que es la inerrancia, debemos recordar algo importante. Es importante recordar que la doctrina de la inerrancia se limita a los documentos originales. No está hablando de nuestras copias. Se limita a los documentos originales. Esto es lo que Pablo tenía en mente cuando escribió 2 de Timoteo 3:16. Toda la Escritura es inspirada por Dios. A diferencia de esos primeros escritos, y debido a la falible participación humana, las copias que se hicieron después de los escritos originales sí están sujetos al error, claro que sí. Claro que sí. La Biblia nunca habla de una acción de supervisión divina sobre las copias o las traducciones que vinieron después en la historia. Hoy en día, sin embargo, ¿cuál es el problema? Nosotros no contamos con ninguno de esos documentos originales que nos permita científicamente confirmar la exactitud de las traducciones que tenemos. Eso genera un problema. Eso genera un problema para nosotros como evangélicos, como protestantes. No tenemos, de un modo científico, la capacidad de comparar nuestras traducciones y las copias que se hicieron con esos manuscritos originales, con lo que Pablo redactó, con lo que Pedro redactó en un principio. Por esta razón, algunos se burlan de nosotros. Algunos se burlan de nosotros, se burlan de la doctrina de la inerrancia porque dicen que no es científicamente comprobable. Se burlan de nosotros y ponen duda en la validez de esta doctrina. ¿Realmente la Biblia afirma ser inerrante en todas sus partes? Porque no tenemos realmente manera de poder confirmar, no tenemos acceso a esos escritos originales primeros. Pero esta crítica es inadecuada y en muchos sentidos es absurda. Aunque Dios ha decidido no extender el milagro de la inspiración o de la supervisión de la inspiración a los procesos del copiado, de la traducción, en su providencia Dios sí ha preservado las copias y Dios ha preservado las traducciones para que éstas produzcan o reproduzcan fielmente su contenido. Y los datos que hoy contenemos, que son miles y miles de copias, que ni se comparan con escritos seculares, son miles y miles de copias, nos permiten a nosotros afirmar que las traducciones que nosotros tenemos, ya sean en inglés o en español o en cualquier otro idioma, se realizan sobre un texto que representa el 90 o más del 99% de los documentos originales. Y sin embargo, alguien podría preguntar, ¿pero cómo sabemos eso si todavía no tenemos acceso a los escritos originales? No es científicamente comprobable. Bueno, vamos a dar un ejemplo. Supongamos que el Instituto Nacional de Estándares y Medidas se prende fuego. Existe, después lo pueden googlear,
¿sí? El Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. ¿Saben de qué se encarga este instituto? De asegurarnos los sistemas de medición. De asegurarnos que 1 metro sea 1 metro. De asegurarnos que 1 kilómetro sea 1 kilómetro. Ellos se aseguran, hay un instituto que se asegura y defiende y refina los sistemas de medición. Supongamos que se prende fuego el instituto. ¿Ustedes piensan que todavía seríamos capaces de determinar la distancia de 1 metro con precisión? ¿Si se prende fuego el instituto? Claro que sí. Por supuesto que sí. A pesar de que no exista ya más el Instituto Nacional de Estándares y Tecnología que se asegura de refinar los estándares de medición, nosotros seremos capaces de poder reconstruir con una precisión casi perfecta el estándar de medición original. ¿Por qué? Porque tenemos miles de millones de copias en el mundo. Ustedes van a su casa y si son constructores, tienen 1 metro, pueden medir 1 metro. Y si juntamos todas las copias, podemos refinar casi a la perfección y reconstruir lo que es 1 metro, a pesar de que no tengamos acceso ya más al Instituto Nacional de Estándares y Tecnología. De forma parecida, y como meramente una ilustración, las copias y las traducciones reproducen fielmente la inerrante palabra de Dios que los autores bíblicos consignaron en sus primeros escritos divinamente inspirados, a pesar de que no tengamos acceso a ellos. O sea, nuestra fe en la inerrancia, en esta doctrina de los documentos originales, conlleva admitir por fe que las traducciones en la actualidad pueden llamarse palabra de Dios en la medida que reflejan el contenido de los primeros escritos originales. Y uno puede decir, bueno, lo entiendo, pero eso es una mera suposición. Eso es un ejemplo hipotético. ¿Okay? Ahora quiero que vean lo siguiente. Esta ha sido la actitud del pueblo de Dios desde el principio. Esta ha sido la actitud del pueblo de Dios desde la antigüedad. Tanto Salomón como los varones del rey Ezequías, como Esdras, como los apóstoles y los cristianos del primer siglo, saben que todos usaron y confiaron en las copias que ellos tenían disponibles en esa época de la historia, a pesar de que no tenían acceso, muchos de ellos, a los escritos originales. Esta fue la actitud del pueblo de Dios desde el principio. Y tengo varios versículos. Deuteronomio 17:18, Primera de Reyes 2:3, Proverbios 25:1, Esdras 7:14, Esdras 8:8, Juan 5:39, Hechos 17:11 y muchos más que nos muestran y nos dejan saber que la actitud del pueblo de Dios fue justamente de confiar en las copias que tenían disponibles en ese momento y trataban las copias que tenían disponibles como autoritativas, a pesar de que muchas de ellas no era el escrito original consignado por parte de Dios. ¿Se entiende eso? Es más, en los evangelios mismos, la frase como está escrito aparece nada más y nada menos que un total de 73 veces. 73 veces. Esto expresa, hermanos, que la verdad contenida en los documentos originales se reproduce fielmente en las copias. Muchas veces en los evangelios tenemos a los autores citando copias. Ellos confiaban en las copias, a pesar de que muchas de esas copias no eran el manuscrito original. Podemos entonces nosotros creer y seguir justamente la misma tradición que ha tenido el pueblo de Dios desde el principio. Podemos creer en nuestras traducciones, podemos confiar en las traducciones que tenemos, podemos ser salvos por el evangelio que nosotros tenemos sin tener acceso a esas primeras copias, o esos primeros escritos, porque las copias y las traducciones son un buen reflejo casi perfecto de los escritos originales. Ahora, como si esto no fuera suficiente, una prueba más de la inerrancia de la Biblia es la siguiente. Y hablé un poquito acerca de esto ayer y lo vuelvo a hablar porque me parece que es la manera más fácil de defender la naturaleza inspirada, inerrante
suficiente y autoritativa de la Biblia, cuando leemos el testimonio de Jesús, Jesús nunca cuestionó la veracidad de la palabra de Dios. Nunca. Nunca. Nunca puso en tela de juicio ni un solo pasaje del Antiguo Testamento. Ni siquiera él mencionó que existe la posibilidad o la probabilidad de que hayan errores en el Antiguo Testamento. Nunca lo hace. Todo lo contrario. Jesús siempre defiende. Jesús siempre afirma. Jesús siempre ratifica. Jesús siempre presupuso. Jesús siempre afirmó que la Escritura en todas sus partes está exenta de fallos hasta en los detalles más mínimos. Acompáñenme a Mateo capítulo 5. Mateo capítulo 5. Y este puede ser un pasaje que se presta a un sermón en sí mismo. Mateo capítulo 5, versículo 17. Recuerdan, este es el Sermón del Monte, tal vez uno de los sermones mejores predicados que tenemos registrados jamás en la historia. Dice así Jesús: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Eso dice Jesús. Ni una jota ni una tilde pasará de la ley. En Lucas capítulo 16, versículo 17, escuchen esto, dice: pero más fácil es que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Es más fuerte en Lucas capítulo 16, versículo 17. Es más fácil que pasen el cielo y la tierra a que se frustre una tilde de la ley. Ahora, ambos pasajes, Mateo 16, 17 y Lucas 16, 17 y Mateo 5, 18, son grandes ejemplos que defienden lo que Jesús pensaba o la perspectiva de Jesús sobre el Antiguo Testamento. Hermanos, si Jesús sabía que habían errores en las Escrituras, este era el momento para decir algo al respecto. Acá. Él estaba hablando a los discípulos en Mateo 5, el Sermón del Monte, él se dirige a ellos. Si él sabía que los profetas se habían equivocado, él siendo la verdad encarnada, este era el momento para decir: ¿saben qué? Moisés quiso decir esto, pero le pifió científicamente. Le erró históricamente. Eso de que cruzaron por el mar, en realidad había un par de milímetros de agua. Este era el momento para que Jesús, la verdad encarnada, dijese algo al respecto, pero Él no dice, Él defiende, Él siempre ratifica, Él defiende la verdad, nunca cuestiona la veracidad de la Biblia, sino que siempre la enfatiza. Noten, Él usa dos términos, Él dice ni una jota ni una tilde. La J se refiere a la letra hebrea Yod, que es una pequeña letra en hebreo, es la más pequeña de todos, se asemeja a lo que sería como una coma para nosotros en español superpuesta, es pequeñita, es la más chiquita de todas. Y Jesús dice que a pesar de que es la letra hebrea más pequeña, sigue siendo importante. Sigue siendo importante. Y después dice no solamente ni una jota, sino que dice ni una tilde. Este concepto de tilde denota una distinción muy pequeña entre dos letras hebreas. Siempre me gusta dar un equivalente en español que sería, imagínense mentalmente, una O mayúscula y una Q mayúscula. ¿Cuál es la diferencia? Una pequeña rayita. Una pequeña rayita distingue entre una O mayúscula y una Q mayúscula. El punto de Jesús es que siempre enfatizó que todos los detalles del Antiguo Testamento se cumplirían hasta las mismísimas letras. O sea, Jesús no solo confiaba en la inspiración plenaria de todas las partes del Antiguo Testamento, escuchábamos antes acerca del canon, del Pentateuco, de Moisés, ¿sí? De los profetas y de los
escritos o de los salmos, Jesús no solo afirmaba la canonicidad, no solo afirmaba la inspiración de todo el Antiguo Testamento, sino que él defendía la inspiración verbal. Él defendía la inerrancia de que la palabra de Dios no se equivocaba ni siquiera en su más mínimo detalle. ¿Saben por qué, hermanos? Porque una letra equivocada produce una palabra equivocada y una palabra equivocada produce una promesa equivocada. Y una promesa equivocada produce un destino equivocado. Jesús defendió siempre la exactitud del Antiguo Testamento. Es inerrante en todas sus partes, hasta el más mínimo detalle. Entonces, afirmamos que la inerrancia es un concepto bíblico porque Jesús creyó en una Biblia inerrante. ¿Se acuerdan en la oración en Juan capítulo 17, versículo 17? Dice Jesús orando por sus discípulos y los que estaban por confiar en Él, dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Noten que Jesús no dice, alguna de tus palabras son verdad. Noten que Jesús no dice, solo las palabras que tienen que ver con cuestiones de fe y práctica son verdad. Jesús dice, tu palabra, toda tu palabra es verdad. Jesús confiaba en la veracidad del texto. Si nosotros sugerimos que hay errores en la Biblia, entonces estamos, como dijimos ayer, de una manera, impugnando el mismo carácter de Jesús. Estamos cuestionando la veracidad de Jesús, el testimonio de Jesús. Si decimos que la Biblia tiene errores, por más mínimos que sean, estamos sugiriendo que Dios es falible, que es un ser que puede cometer errores, que se puede equivocar, un ser como nosotros. Si nosotros suponemos que Dios pronuncia alguna palabra contraria a los hechos, nosotros estamos asumiendo que Dios no puede operar sin errar. Y Dios siempre dice la verdad, nunca miente y nunca se equivoca. Tengan cuidado, hermanos, mucho cuidado, porque la integridad de Dios mismo está en juego cuando decimos que la Biblia es infalible pero no inerrante. El carácter de Dios está en juego. Lo que nosotros pensamos sobre la Biblia es un reflejo de lo que pensamos acerca de Dios. Esto me lleva al último punto, la deducción. ¿Qué podemos deducir de todo esto? ¿Qué podemos deducir prácticamente de todo esto? Pastores, maestros, ministros, cuando la inerrancia de la Biblia se pone en tela de juicio, cuando esta doctrina fundamental acerca de la Biblia se socava, todo el ministerio se desmorona. Se cae a pedazos, no subsiste. Tal vez por algunos días, por algunos meses, pero a la larga no subsiste. Consideren, por ejemplo, el acto de la predicación. Ustedes que son maestros, consideremos el acto de la predicación. Si nosotros afirmamos que la Biblia es infalible, pero que no es inerrante, es decir, que puede contener errores, hermanos, es simplemente imposible predicar todo el consejo de Dios, como Pablo dijo en Hechos capítulo 20, versículo 27. Es imposible. Es imposible. Minamos la autoridad de la Biblia. El poder de la cruz, el poder del Evangelio, lo minamos. ¿Por qué? Porque si nosotros decimos que la Biblia es infalible, que en términos de asuntos de fe y práctica es verdadera, pero que en términos de historicidad y científicamente no tanto, que contiene errores, entonces nosotros como ministros primero tenemos que determinar cuáles partes de la Escritura son fidedignas y cuáles no las son, cuáles carecen de autoridad de Dios, cuáles son registros equivocados, cuáles pueden crear una percepción errada acerca de Dios. J.I. Packer dijo lo siguiente: la verdadera predicación ocurre cuando el predicador se convierte en un portavoz del texto, abriéndolo y aplicándolo como una palabra de Dios hacia audiencia, dejando que el texto hable por sí mismo para ser escuchado. Eso es lo que hace un predicador. El predicador es positivo. Abre el texto
Es un portavoz del texto, busca la intención del autor del texto y deja que el texto hable por sí mismo para ser escuchado. Pero si la Biblia no es inerrante en todas sus partes, ¿cómo determina el pastor qué texto debe abrir y qué texto debe cerrar, editar? ¿Cuál debe? Porque ya sería una obligación. Si nosotros afirmamos que la Biblia tiene errores, entonces el pastor maestro estaría obligado a omitir esas partes de la Biblia porque no quiere engañar a su congregación. Es una locura. Se desmorona todo el ministerio. Es imposible, es una imposibilidad hablar con autoridad desde el púlpito. Una vez que se adopta esta perspectiva, es prácticamente imposible hablar como de parte de Dios. Como delante de Dios y de parte de Dios. Hablar con autoridad al pueblo de Dios. La iglesia queda, ¿saben qué?, a la deriva del juicio del predicador. Del juicio falible del predicador, que debe determinar qué parte es inerrante y qué parte contiene error. El pueblo queda a la deriva de las opiniones personales del predicador, que se convierte en cierto sentido el juez de la verdad, decidiendo qué es lo que el pueblo de Dios necesita. Y hoy lamentablemente en muchas iglesias esta es la realidad. Hombres que, como mencionábamos en la sesión de preguntas y respuestas, han ido a muchas instituciones académicas y le han lavado la cabeza y le han hecho comprometer la verdad y la naturaleza del libro de Dios. Y vuelven a la iglesia socavando la autoridad de cualquier sermón. Ahora, si la Biblia es inspirada, si la Biblia es infalible, si la Biblia es inerrante en todo lo que enseña, el predicador está libremente obligado de predicar todo el consejo de Dios. ¿Por qué? Porque cada palabra revelada está respaldada por la autoridad divina. Entonces el predicador viene al púlpito y de manera libre predica el texto, lo anuncia en todas sus partes, no lo está editando, no lo está falsificando, no está medrando con el texto, no lo está adulterando en ninguna de sus partes, simplemente anuncia el consejo de Dios. ¿Y saben qué? Cuando el predicador anuncia el texto de esa manera, la autoridad final recae ¿en quién? En la Biblia y no en el predicador. De la otra manera, la autoridad recae en el predicador, porque el predicador tiene que juzgar cuáles partes son inspiradas, inerrantes y cuáles no. Cuando nosotros estamos convencidos y tenemos la convicción de que la palabra es no solamente inspirada, infalible, pero también inerrante, la autoridad final yace en la Biblia. Es por eso que siempre debemos recordar que la predicación, hermanos, es un acto humano y por lo tanto incluso la predicación es propensa a fallar. La predicación incluso muchas veces contiene error, porque nosotros somos propensos al error, somos seres falibles. La predicación no es la palabra de Dios en el mismo sentido que la Biblia es la palabra de Dios. No es lo mismo. ¿Saben lo que es la predicación? La predicación es la administración de la Escritura inspirada por Dios. Eso es lo que dice Pablo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 1, que somos administradores de los misterios de Dios, somos administradores de la palabra de Dios. Por eso otra vez 2 Timoteo 2:15, el pastor maestro debe esforzarse, debe sudar, debe trabajar para asegurarse que cuando habla de parte de Dios y no según sus propias opiniones, dejando que el texto hable por sí mismo para ser escuchado por el pueblo de Dios. Por eso es que toda predicación, por más buena que sea, debe evaluarse a la luz de la palabra de Dios, de la norma más alta de autoridad jamás concebida en el universo, y es la palabra inerrante de Dios en la Biblia. Incluso si proviene de boca de un apóstol, como en Hechos capítulo 17, versículo 11. Cuando los bereanos escudriñaban las Escrituras para ver si lo que Pablo decía se ajustaba a lo que los profetas habían dicho en el Antiguo Testamento. Incluso si viene de boca de un apóstol, el mensaje debe ser evaluado con la norma más alta que tenemos hoy en día, y esa es la Biblia. Esa es la Biblia. Y esta es la maravilla de la predicación que exalta a Dios.
La maravilla de la predicación que Dios bendice. Cuando la escritura inspirada por Dios está bien administrada por el predicador, el que habla realmente es Dios. Es Dios, a través de su palabra infalible y no el predicador que es propenso a fallar. El predicador, cuando la palabra de Dios es predicada de manera clara y de acuerdo a la intención del autor y corre libremente de acuerdo a la intención que quiso dar, el predicador en ese momento pasa desapercibido y lo que se termina exaltando no es el carisma del predicador, no es su facilidad para el habla, su facilidad persuasiva, su lógica. Lo que se termina exaltando, ¿qué es? La palabra de Dios, la Biblia. La Biblia que cautiva mentes por completo. Martín Lutero solía decir, escuchan la palabra de Lutero, dice, cuando escuchas un sermón del apóstol Pablo, o uno mío, noten a qué nivel se ponía, cuando escuchas un sermón del apóstol Pablo o del mío, escuchas al mismísimo Dios Padre. No te conviertes, dice él, en mi discípulo, sino en el discípulo del Padre, porque no soy yo quien habla, sino el Padre. Y tampoco soy yo tu maestro, sino que ambos, tú y yo tenemos un maestro, el Padre, que nos instruye. Tú y yo somos solo discípulos. La única diferencia es que Dios te habla a través mío, dice Lutero. Ese es el glorioso poder de la palabra divina a través de la cual Dios mismo trata con nosotros y nos habla y en la que escuchamos al mismo Dios. Fin de la cita. Calvino decía algo similar. Él decía, los que se niegan a escuchar a los predicadores, y cuando estaba hablando de predicadores no estaba hablando de cualquier predicador, sino de aquel que predicaba la palabra de Dios fielmente. Él dice, los que se niegan a escuchar a los predicadores, por muy humildes que sean, no insultan a los hombres, sino a Dios. Sino a Dios. Hermano, hermana, no te niegues a escuchar. Por más humilde que seas, no te niegues a escuchar. No te niegues a escuchar, sino que siempre debes escudriñar la palabra de Dios. Incluso si viene de parte de un predicador, por más bueno y confiable que sea, escudriña la palabra. Mira lo que dice el predicador y ve si concuerda con el testimonio de la Biblia. Escudriña la palabra, no te niegues a escuchar, escudriña en todo momento. Porque Dios habla a través de predicadores fieles que exaltan su palabra y la intención de los autores originales. Y esta es la gran ironía de hoy en día, hermanos. Esta es la gran ironía, que mucha gente hoy en día está desesperada por escuchar la voz de Dios. Hoy mucha gente está obsesionada con las profecías. Hoy mucha gente está obsesionada con los sueños, con las palabras de conocimiento. Pero la verdad es que mucha gente no está contenta, no está satisfecha con la predicación de la palabra de Dios. Quieren algo más. Quieren que Dios les hable, que se revele. Quieren sueños, quieren profecías, quieren palabras de conocimiento, quieren una comunicación directa de parte de Dios. Están desesperados por escuchar la voz de Dios y no se dan cuenta que semana tras semana Dios les está hablando a través del púlpito. Lo que tenemos que hacer es como dijo Lutero. Tenemos que entrenar gradualmente nuestro corazón para creer que las palabras del predicador son las palabras de Dios. Toda semana tú debes venir a la iglesia preparado, entrenado para recibir la palabra. Empieza el lunes, como decíamos antes. Listo para recibir la palabra de Dios, entrenando tu corazón para saber que el domingo hay un encuentro divino y que Dios va a hablar de parte de Dios por medio del predicador que exalta la palabra de Dios. Lutero añade, la gente en general piensa, si solo tuviera la oportunidad de oír a Dios hablar en persona, pero tienes, dice, la palabra de Dios en la iglesia y esta es la palabra de Dios tan segura como si Dios mismo te estuviese hablando. La verdad es que la mayoría de las veces
queremos algo más porque no nos gusta lo que escuchamos de parte de la Escritura. Queremos que algún sueño, alguna profecía, alguna palabra de conocimiento, porque no nos gusta lo que la palabra nos dice, ya sea de manera leída o de manera escuchada, predicada. Preferimos una palabra que nos dé licencia para evitar el llamado a tomar nuestra cruz cada día y a morir a nuestro yo, a nuestro ego, a nuestras pasiones. Nos seduce más una prédica barata que justifica nuestro deseo de realización personal o nuestro sentido de autoestima que una que nos llama al arrepentimiento, a morir a nosotros y a dar muerte al pecado que todavía, hermanos, sigue habitando en nosotros. Esa es la verdad. Si volvemos atrás en el tiempo, durante la Reforma Protestante, la principal alternativa, ¿se acuerdan? A la revelación, ¿cuál era? La tradición. Ese era el choque de autoridades. Por un lado estaba la Escritura y por el otro lado estaba la autoridad de la Iglesia, la tradición. Hoy en día tal vez sufrimos de una deficiencia de la tradición en lugar de un exceso de ella. Lo que hoy ha reemplazado a la tradición dentro de la Iglesia evangélica como rival de la revelación no es la tradición, sino la experiencia. Hoy hemos puesto en el lugar de la tradición como rival de la autoridad divina la experiencia. Entonces hoy hay un choque de titanes. Por un lado tenemos a la autoridad final de Dios, la revelación escrita, y por el otro lado, no tanto la tradición, como supo serlo en la Reforma Protestante, sino que hoy hemos elevado la experiencia y estas dos chocan. Chocan. Hoy en día, la preferencia, la experiencia lo son todo. Lo son todo. Las cuestiones éticas hoy se deciden en base a las historias personales. Hoy cualquier dilema en la iglesia se determina en base a los sentimientos de una persona. Hoy en día resolvemos conflictos en base a lo que Dios me dijo. Hoy justificamos pecados, como casarme con otra mujer, en base a que Dios se me apareció. Incluso las nociones, los valores del bien y el mal se han reemplazado por la subjetividad de cada uno, el posmodernismo. Y esto es trágico porque la iglesia, que debe ser el pilar, el baluarte, la defensa de la verdad, se ha convertido hoy en un lugar donde se compromete, especialmente desde el púlpito, la verdad de Dios. No se engañen, hermanos. No sean engañados. Muchos cristianos hoy creen que la Biblia es verdadera. Pero ¿saben qué? En la Reforma también se creía que la Biblia es verdadera. Incluso la Iglesia Católica afirmaba que la Biblia era autoridad. El grito de la Reforma Protestante no era que la Biblia era autoridad. El grito de la Reforma Protestante es que la autoridad suprema de todas las cosas es la Biblia. La Biblia. Y solo la Biblia es la autoridad final del hombre. La Biblia no solo es verdadera, sino que es más verdadera que cualquier otro concilio, que cualquier otro papa, que cualquier otro credo y, por supuesto, que cualquier otra experiencia subjetiva que tengamos. Así que tenemos que trabajar duros. Tenemos que trabajar duro, esforzarnos para asegurarnos de que nuestras vidas y las iglesias donde servimos no se rigen por la experiencia, no se rigen por la tradición, sino por la palabra inspirada e inerrante de Dios. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra nos ha hablado esta tarde. Y tu palabra ha atestiguado, ha dado, Señor, ha afirmado, ha declarado que es cierta, que es verdadera en todas sus partes, incluso entre los detalles más pequeños. Es digna de nuestra confianza, no solo para la salvación,
sino también para todo lo demás. Creemos en una Biblia, Señor, que está exenta de fallos, exenta de error, porque su autor eres tú, y tú nunca fallas. Y oh Dios, te damos gracias porque no fallas nunca. Y nunca nos dices medias verdades, y nunca nos guías en el error, pero sino siempre nos guías en la verdad. Padre, te ruego que cada uno de los que están aquí puedan desear la verdad, la leche espiritual no adulterada en sus iglesias. Que puedan esforzarse para que sus ministerios, Señor, sean estandartes de la verdad, sean baluartes de la verdad, sean pilares, defensas que sostienen la verdad en lo más alto de su congregación. Padre, no permitas que ninguna congregación que está hoy aquí, ni que ningún pastor, Señor, comprometa tu verdad en el altar del pragmatismo en su iglesia. Que ninguno lo comprometa desde el púlpito, sino que la Biblia, la suprema palabra, cuyo trono es el púlpito, pueda exaltarse siempre en nuestras iglesias y en nuestras vidas. Oh Señor, retén de nosotros el más leve impulso de buscar la experiencia por sobre la verdad. Quita de nosotros, cambia en nosotros cualquier sentido que tengamos mayor por la experiencia que lo que tenemos por apreciar tu verdad. Que podamos apreciar la verdad de la misma manera que Jesús apreciaba la verdad, que Jesús apreciaba la Biblia, que podamos ser seguidores de Jesús no solo en lo que concierne a la vida eterna y la práctica, sino también en lo que concierne a la naturaleza de la Biblia. Padre, te amamos, te alabamos, porque nos has dado este tesoro de los cuales somos mayordomos. Te pido que podamos ser fieles en cómo lo administramos hasta el final, sin dudar, sin adulterarlo, sin cambiarlo, sin callar, incluso cuando las vicisitudes, los problemas son muchos, son dificultosos y las consecuencias pueden ser aún mayores. Que estemos dispuestos a morir por la verdad como lo estuvieron los mártires, que dieron su vida, muchos de ellos, para que nosotros podamos tener hoy copias, Señor, que no son necesariamente exactas, sino pero que sí son un reflejo de tu palabra. Te amamos, Padre, y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús.